Listo, esa parte me gusta que hizo la separación entre hombres y mujeres porque acá vamos a hablar un poco, o sea, la siguiente pregunta es más o menos con eso. ¿Hubo algún amor consumado o platónico en esa etapa? La etapa de adolescencia de 12 a 17 años y etapa de discotecas. Bueno, no tuve dos novias. Nada. Nada del... Largos, mis novias eran largos, de 2 años, 3 años. Muy peladito. Realmente, más bien, una vez me querían llevar la familia de una de ellas a Miami. Mis papás se separaron, tendrían unos 16 años. En esos tiempos no es como ahora, ¿no? Que ahora agarrar el avión es agarrar un boom, ¿no? Esos tiempos era diferente, no vas a ningún lado. O sea, usted está muy chiquito para estar en eso de que la familia se van a Miami y tú estás incluido en la familia. Pero chévere, fuera de esa fueron tiempos, porque eran del mismo grupo, éramos del mismo grupo, ¿no? Claro, compartiendo los mismos. Exactamente, con la misma gente, de ahí más nunca. Más nunca me concentré mucho en lo mío, no sé, he sido como muy independiente. Y nunca, aquí no te puedo hablar ni que he tenido que el amor de mi vida, ni el amor platónico. Los amores platónicos han sido los creados por mi mente casi de novela, pero no dizque fulano tal, ¿no? No, nada. No. Me concentré mucho en lo mío. Fui muy, no sé, de por sí me convertí en el líder de la comparsa. Entonces, más que líder, era el dictador, ¿no? De la comparsa. Yo decía, ¿cuántos años duró su dictadura? 6, 7 años. 7 años si cuento el primer año. Porque la gente es muy fresca. Yo siempre me decían que yo era el fresco. Hoy por hoy de grande analizo que no es que, o sea, debieron de ver otra parte de mí y que era un líder y muy creativo y que yo aguanté una comparsa durante 7 años y que la dirigí, ¿no? ¿De cuántas personas más o menos? Como 80. Wow. Sí, como 80. ¿Cómo cuántas comisiones? ¿Ah? Había comisiones, me imagino. Todo lo tenía que hacer yo porque hay que cargar a la gente, inclusive para bajar las comparsas, para la rampa, no bajar. Casi tenía que enlazar a la gente porque todo el mundo es muy fresco. Pero entonces yo era tan dictatorial que vas en esto, vas en lo otro, que no sé qué, ¿y quién es la reina este año? Que no había ni una y yo tenía casi que ponerles a dedo. Una vez me metí casi en un lío porque decreté una. Y ahí es que, bueno, como convencemos a mis papás, imagínate, 17 años tendría por ahí, 18. Y mira, vamos a sacarte en periódico. Y que se enteren, los papás casi me matan. Cuando dieron un día en primera plana. No, en esos tiempos era diferente, ¿no? Diferente, y que fulanita tal, lanzándose para reina de Club Unión y todo, los papás se vienen a enterar por periódico. La senté. Y yo, o sea, fui muy creativo y yo era el que hacía normalmente tenía que poner los temas. Siempre había alguien que ayudaba, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Pero yo era el que hacía todo. Regresando un poquito al tema de los amigos, ¿cómo considera que influyeron sus amigos en su adolescencia? ¿De manera positiva, de manera negativa, de manera media? ¿No influían? No, sí, influyeron montones en mi vida. Y yo diría que en general en forma positiva. Hubo un tiempo que fue muy negativo, pero que de lo negativo uno aprende, que fue para un tiempo político aquí en Panamá, para toda la vaina, y un grupo nos dejó hablar y toda la cosa, fue algo muy negativo. Ya después todo el mundo se arrepintió, pero bueno, no es lo mismo, te marca, ¿no? Y comenzás a ver que las cosas no son como tú crees que tienen que ser, pero no, en general muy positivo porque
primero que yo mismo fui aprendiendo más sin saber. Porque no es que descubrí que yo era un líder. Yo vine a descubrir que era un líder era ya a los 40. Y comencé a analizar todo lo que yo había hecho antes. Inclusive este libro, o sea, un chiquillo que hace haciendo un libro o sea, nada que ver, ¿no? Eran cosas muy, o sea, cuando una vez que me operaron a mí, fue un regimiento de gente a visitarme entre mis amistades, y mis amistades llegaban a los 90 años. Iban a verme, a traerme cosas. Porque claro, también me hice amigo de puro viejo. Y me querían montones, o sea. Y entonces mi mamá dice, qué barbaridad, qué poder de convocatoria que tú tienes. Una tía mía, que era una persona muy especial y muy reconocida en Panamá, para que tu tía Rosario, de 92, haya venido con tus tías que tienen 80, para que vea, que no me aprecie. Pero yo siempre tuve en mente que yo era muy fresco, porque todo el mundo me decía que yo era muy fresco. Y que yo nada más pensaba en parranda, en fiestas y en comparsas. Y en hacer libros, que no me iban a pegar. ¿Me entiendes? O sea, no analizaban otro punto, porque la universidad y escuela no era muy bueno, ¿no? Me quedé un año. Pero no analizaban la otra parte, que hoy por hoy le ponen mucho más atención en la educación, de que este palo es un desastre por aquí, pero es buenísimo por acá. O es creativo, o es artístico. Exactamente, y mueve a la gente. O sea, porque yo desde en el Club Unión hay muchas comités. 16 años ya yo estaba metido en en el comité de discoteca. Y todos los que estaban conmigo tenían 30. O sea, todo ese tipo de cosas, pues en el comité de carnavalito. Siempre me agarraban, ¿no? Entonces, qué lástima que en esos tiempos ese tipo de cosas la gente no lo tomaran de una forma y no de otra, ¿no? Y que no hubieran no me lo hubieran como incentivado más, ¿no? Quizás hubiera sido otro cuento, digo, me ha ido muy bien, a Dios gracias, ¿no? Pero hubiera, quizás, no sé, ¿a dónde estaría yo? ¿No? Si hubieran redireccionado también un poco exactamente esa energía que yo tenía, ¿no? ¿Recuerda algún hecho en especial que haya vivido con alguno de los amigos que influenciara en usted lo que es hoy? Sí. Uno de mis papás, como mis jefes, yo le digo mis jefes. Yo tengo dos jefes, mi hermano y Carlos Raúl. Tú conoces a Carlos Raúl. Y me acuerdo que yo no estaba pensando en nada de negocio ni nada por el estilo. A los 22 años me agarró, vamos a abrir esta fábrica de ventanas, porque él siempre pensando en negocio. Y comenzaba a hablarme de los rendimientos de las vainas y dije, vamos a hacer la sociedad anónima que no sé qué, y bueno, pues, porque entonces eran él y yo los que cogerenciáramos eso. Agarramos a 9 socios, incluyéndonos nosotros, y creamos esta fábrica de ventanas. Entonces ahí fue que por primera vez comencé a vincularme, tanto que me llama la atención de muchas personas de mi edad y un poco menores, que no están claros que es una sociedad anónima, y gente que es una sociedad anónima, que es una licencia comercial y todo. Y ya yo a los 23 años sabía toda esa vaina. O conciliar una chequera. Hay gente que todavía no tiene idea de conciliar una chequera, que hacen los cheques y los arrancan en punto. Ya todo ese tipo de cosas las tuve, y era Carlos Robert que me tenía regañándome constantemente, y estábamos en la misma oficina. Siempre estábamos ahí juntos. Yo soy el padrino del hijo mayor. Y entonces yo digo que él fue una de las personas, entre las personas que influenció fuertemente en mi carácter, en mi vida profesional y de negocio. Me hizo ver otra cosa que yo no estaba por verlo, por más que fuera líder.
Lo que menos me interesaba era eso, más bien yo estaba tratando de entrar a una línea aérea. Porque hay líderes de líderes. O sea, sí, Ustedes son líderes de maldad o de otras cosas. ajá, no, y era... Pero quizás él sí como que lo ubicó a ser un líder Sí, exactamente, digo, tampoco él se dio cuenta, ¿no? Yo hoy por hoy lo realizo, ¿no? Y es que sí, porque yo lo que quería era entrar a una línea aérea. Porque Michelle Ajá, trabajaba en KLM, ya. Michelle viajaba a todos lados. Entonces yo mataba por tener la vida de Michelle, porque yo quería viajar. En esos tiempos, vuelvo y repito, no era como No era, ahora. sí, claro. Entonces, pero Dios me cerró las puertas. Y en una entrevista que tuve en la Copa de esos tiempos, me dijeron, cuando terminaron de entrevistarme, entonces ¿y qué tal? Dije, no, estás perfecto, pero estás sobrecalificado. ¿Cómo que sobrecalificado? Tú no estás para un counter. Pero yo quería estar en un counter. Yo quería estar en el aeropuerto, quería vivir esa vaina. No quería ser sobrecargo, pero sí quería estar en el aeropuerto. Entonces, tú mira, mijito, enfócate en algo, mejor el señor que me entrevistó. Tú estás hecho para otra cosa. Y tú no necesitas viajar con esto. Perfílate en una vida profesional. No estar atrás de un counter atendiendo a un poco haitianos, que es lo que te va. En la primer grito te vas a echar todo a llorar. Así que, por favor, enfócate. No, o sea, nos encantaría tener a alguien como tú, pero es una maldad lo que te haría. Yo lloraba, yo casi lo mataba. Me traté de entrar en Varig, no resultó. KLM, Michelle trató de meterme en KLM, no, o sea, no me resultó ni una línea aérea. Y ahí fue que salió lo de ¿cómo se llama? Lo de Panaventanas, esta fábrica de cosas. Y a Dios gracias, ¿no? Porque claro, yo mataba por viajar. Si me hubieran dado la bolita, me hubiera dado cuenta de que, ok, no necesitas trabajar una línea aérea para que veas qué es lo que vas a viajar. Yo que no me bajo de un avión, ¿no? Pero eso, Carl Raúl fue una de las personas que más influyó que considero que más influyó en mi vida, en ese sentido. Peleando todos los días, eso sí. O sea, no hubo como un hecho particular, sino fue una constancia. Exactamente. O sea, una persona que estaba, pero él no lo hacía disque para orientar a Rafael, sino que él quería hacer eso, así que él tenía que tener a Rafael al lado, y así que vamos a hacer esta vaina y no sé qué, y así fui aprendiendo otra cosa. Su vida que me comentó de entre el Club Unión y los estudios, ¿acabó esa diversión o esa manera de distraerse a los 17 o No. continuó un poquito más? Más. O sea, podría describir que desde los 12 a los 17 y más. Sí, hasta los 26, más o menos 25. Como hasta los 25 tuvimos un cerco social, como nos dijeron un poco amigos. Entonces yo me alejé mucho de ese grupo y me quedé con otro grupo. Entonces comenzamos a cultivar amistades más viejas, pero mucho más viejas, ¿no? ¿Tú qué edad tienes, César? 27. 27, nosotros teníamos amistades un poco menos que yo, 40 y picos. Wow. Ajá. Los bebés éramos mi hermano y yo. Pero me imagino que absorbieron toda esa gente. Claro, o sea, entonces le agarré, o sea, encontré otro sentido y aprendí mucho. O sea, claro que ciertos amigos como Carl Raúl quedaron metidos en nuestros grupos, pero como te digo, casi todo el mundo era de 40 y picos, ¿no? Que tenían hijos de nuestras edades. Entonces, una vez estábamos en una... Y después mi hermano se hace novio de mi cuñada. Mi hermano tenía 25 y mi cuñada tenía 16. Ya comenzó a ir al grupo, así que ella se volvió en la bebé. Y como todavía la gente dice, coño, cuando tú cumples, porque ella es que todavía está en los 44, y dije, coño, pero esta mujer no cumple, nosotros estamos en los 50 y 60 y esta mujer todavía está en los 40. Pero ella también tiene carácter de vieja. Y entonces, pero fue diferente porque
comienzas a aprender y a ver la vida de otra forma muy distinta a la que uno ve. Sí. Es como si se adelantara. Exacto, te adelantas, pero no me salté una etapa de mi vida. Disfrutó la que disfrutó y aprendió. Demasiado, y ahí fue que yo comencé en las discotecas, en los escándalos todos, hasta hoy por hoy que no lo resisto, un escándalo. A mí me pasó al contrario. Yo comencé siendo tranquilo y después fue que descubrí las discotecas. O sea, si yo creo que yo hubiese comenzado, ya ahorita las odio, las detesto y no me gusta salir, prefiero estar en mi casa tranquilo. Pero yo creo que si yo hubiese comenzado desde un principio a discotequear así, yo tengo amigos también que discotequeaban de los 13, 14, 15. Yo comencé como a los 21, 22, una cosa así. Claro, que sí. toqué mi primera discoteca y estaba ahí, ¿qué es esto? O sea, claro, llega una etapa que uno tiene que quemarlo y ya es como que, imagínense, ya desde los 18 no hubiese querido tocar nunca una discoteca. Yo a los 23, no es que no he vuelto a entrar, pero he entrado contadas veces y es porque me han arrastrado, pero bien arrastrado. Y eso es un tormento para mí, pero tormento, porque a mí me gusta hablar. A mí me gusta conversar, a mí me gusta saber quién es César, cuéntame César de tu vida. O sea, a mí me gusta eso. No estar gritando y, Sí, o sea, y haciendo nada. Para mí casi perdiendo tiempo. Yo creo que eso está súper cool ya. Esto de amigos, adolescencia 17 a 12, está súper bien. Yo no sé si usted quiera, desde un punto de vista de autor, dar algunos datos más que sean importantes para usted en esta etapa. Bueno, crecí mucho porque no solamente en las amistades de estas 40 y pico que te he hablado, sino que cuando comienzo este libro, que lo comienzo más o menos como los 20, más o menos, 19, quizás a los 19 comenzó La inquietud. la inquietud y así fui y comencé a reunirme con mucha gente mayor. Me di cuenta en las Y fotos. me encantó hablar, y pongamos, esta tía mía que te decía que era muy especial, ella fue primera dama en los 30. Ay, ella me hablaba de los cuentos, eso me fue enamorando, sí, de los cuentos cuando estaba en la presidencia, cuando estaban un golpe de estado, un atentado que hubo, o sea, entonces tú te trasladas y que, wow, ¿cómo era esta vaina, no? Entonces la otra Ruth, bueno, todo el mundo, no casi nadie todavía queda en esta tierra. Pero la señora Ruth Ehrman, que me regaló todas las colecciones, que a ti es el único que te voy a dar la colección mía de fotos de carnaval, porque ella nunca se casó, que porque nadie va a apreciar esto si no eres tú. Voy a tener algo aquí, que no sé. Listo, estamos hablando del tema de la educación. ¿A qué liceo fue? ¿Cuáles fueron sus materias favoritas? ¿Qué materias no le gustaban? Y la lectura en su adolescencia. ¿Qué materias no me gustaban? Podemos decir qué materias me gustaban. Mejor. Historia y... No, puedes decir las dos. Historia y geografía siempre me fascinaron. El resto no. Mentira, mira, química siempre me iba mal, pero me gustaba química. Pero, ajá. Fui en el Episcopal San Marcos, ¿no? Porque aquí hay dos episcopales. Sexto grado fui en Lincoln School en Costa Rica. Y en secundaria en La Salle. Ay, pero detestaba estudiar. A mí, que tú me sientes a mí a leer, o sea, que me mandes, o sea, vivo con mis libros, pero detesto que me mandes a estudiar. Claro, que sea obligado. Que me vea obligado. Siempre detesté la escuela, detesté. Pero me fascinaba historia y geografía. De manera había alguna más que me gustaba así. Como te dije, química, sí me llamaba la atención. Filosofía. ¿A qué liceo? Me comentó, perdón, si ya esto me lo había dicho, que fue primero al Episcopal. Ajá. Y luego hubo un Lincoln cambio. School. Y finalmente La Salle. La Salle toda la secundaria.
Y ya te dije que no leí ni el libro Sí, aquí hasta dice, los 30. había mucho de ciencia ficción en su forma de ver el mundo. No. O de joven veía el mundo tal cual. O sea, era soñador. Ah, no, por decirlo, soñador, sí, soñador. de ese punto de vista. Aunque recuerdo que me dijo que como le gustaba mucho escuchar las historias de su tía, ¿cierto? Varias tías. Ajá. Pero mi tía Rosario. Exacto. Ajá. Yo lo vi desde ese punto de vista como algo, como si yo el día de mañana quisiera ir al cine. O sea, yo lo vi así, que usted se transportaba y se sentía como que estaba siempre, viviendo. Siempre me transporto. Me fascina transportarme. Ya sea de los viejos o de los jóvenes. Transportarme en las historias. Pongamos, ahora estaba en un almuerzo con un amigo hablándome de todas sus experiencias en España. Yo me transporto, me fascina eso. Y con los libros, por eso que vivo leyendo, ¿no? Uh-huh. Me gusta más que ver la película. Porque en el libro yo le voy poniendo caras, los lugares. Y lo que usted quiere. Exactamente, yo pinto la. ¿Y eso siempre fue así desde la adolescencia también? Sí. Con mi abuela yo era un peladito y mi abuela echando todas sus historias. Y yo me imaginaba Nueva York y todos los lugares que me decía. Y a Chica, y cómo vivía. Mi otra abuela. Con mi otra abuela teníamos menos relación los mellizos. Mi hermana sí. O sea, era como los mellizos de un lado y Vivi de otro, ¿no? Pero ella también nos echaba cuentos aquí de Panamá. Cuando usted se refiere a que eran mellizos, ¿ustedes nacieron en el mismo parto o fueron partos diferentes? No, el mismo, gemelos. ¿Y son igualitos? La misma bolsa. Gemelos. Uh-huh, ya. Es que en Venezuela a veces cuando le dicen mellizos, cuando le dicen, siempre tengo una confusión con eso. Creo que le dicen morochos. Ajá, lo que pasa es que pero eso es un modismo. Ajá. Gemelos son idénticamente iguales y comparten un huevo, ajá, 2 espermas. Mellizos son 2 huevos, 2 espermas. O sea, 2 personas, puede ser hombre, mujer, 100% diferente. Nosotros teníamos, en mi grupo éramos 3 pares de gemelos, unas gemelas y 2 gemelos, y unos mellizos. Y los mellizos eran radicalmente opuestos. Uno era blanco fulo de ojos azules, de ojos verdes, y el otro era blanco pelinegro de ojos chocolates. Gordito uno, delgado del otro. O sea, no parecían ni hermanos, eran mellizos. Francis y... Se me olvidó casi que nosotros no andábamos con el otro mucho. Ajá, pero, totalmente diferente, pero éramos 4. Y unos trillizos. No. Los trillizos eran idénticos, qué horror. Idénticos. Y aquí salieron los mellizos. Nos dicen mellizos, pero somos gemelos. Ok, listo. Perfecto. ¿Cuánto valora la educación panameña en su época? ¿Qué cosas mantendría y qué dejaría Ética, a la luz de la experiencia actual? Ética y religión. ¿Eso lo valora? Lo valoro. Ok. Claro que sí, porque... O sea, tras que cada día se degenera más, no es que mis tiempos fueran perfectos, porque no era así, pero entre más años van pasando, más se va globalizando y modernizando y la educación, más se van quitando cosas que se hagan tan superfluas y no lo son. Cívica. O sea, a mí me deja con la boca abierta los pelos cuando yo hablo que no tienen idea de qué es eso. Pero claro, porque eliminaron estas materias y eliminaron un montón de cosas que nosotros aprendimos. O sea, para mí, fiestas patrias eran fiestas patrias. Hoy por hoy, fiestas patrias vacaciones. Vacaciones, vaya, adiós, regresas. Uh-huh. O sea, te estoy diciendo que mi grupo
el 90% marchábamos. Ahora, ni uno de mis sobrinos ha marchado. Ni los amigos ni los hijos de mis primos. Ay, qué ridículo es, ay, qué ronchería. Sí, cae mal. O sea, es que... O sea, pero para ti... Ya, ni te quiero preguntarle de historia patria porque no vas a saber ni qué es historia patria, ¿no? Eso es en cuestión a la cívica. Digamos, la religión. Yo me acuerdo que por lo menos cada vez que entraba el cura, Ave María Purísima, sin pecado concebida, San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Pero no te hace ni un daño hacerlo. Y por lo menos direccionas un poquito a la gente, o sea, porque yo soy católico, pero yo voy a una iglesia evangélica que es de una amiga mía. Y yo no estoy con santos, pero es que hoy por hoy casi se está creyendo en nada. Hay menos, entonces como se está creyendo cada día en nada y en un núcleo que nos creó, o sea, entre estas cosas hay cada día menos veo a los muchachos como tan la falta de respeto, de valores, bueno, nosotros venía un señor y nos regañaba, vamos con la boca callada. ¿Tú crees que a mí se me ocurre regañar a un chiquillo ahora? Para que me manden para el carajo. Y para que me digan y que el papá venga a reclamarme. No se me ocurre. O sea, yo tenía los pies trepados en una mesa en el club y pasaba un señor, mijito, ¿qué es lo que te pasa a ti? Baja, ¿tú qué crees que tú estás en tu casa? Y no quedaba así. Hazlo ahora. ¿Quién eres tú? ¿Quién carajo eres tú? Dijo el carajo. O sea, no hay como... Entonces, ¿qué pasa? También ha influido, bueno, aparte de los jueguitos y toda la vaina, existe un ambiente muy de violencia, y entonces viven los programas de televisión hablando de la falta de... ay, se me fue la palabrita. Que no hay tolerancia, la falta de tolerancia, la intolerancia y la intolerancia. Pero ¿por qué se está creando la intolerancia? O sea, tú desde chiquito estás poniendo a los chiquillos que le eliminas todas estas vainas por superfluas y a la vez le más puros jueguitos, que son todos jueguitos agresivos. Tú lo que estás creando es puras generaciones agresivas, que a ver a cuántos muñequitos mato. O sea, estás creando agresividad. Entonces, este tipo de cosas es lo que yo digo, existía antes una censura. No era ningún monje ni nada por el estilo. Y las mismas vulgaridades y las mismas vainas se hacían. Pero había un cierto respeto, un cierto decoro. La música te tiraba un picante, ¿no? La salsa picante y yo no sé qué. Ahora te dicen unas vainas y unas vulgaridades que tú quedas y que... ¡Wow! O sea... Chuleta, pero... ¿Qué? O sea... ¿Qué? ¡Ay! Evoluciona, estás en otros tiempos. Y que sí, está bien, pero sí y no. Sí y no, puedo estar en todos los tiempos que te dé la gana, pero... Aquí tú y yo estamos hablando y entonces va a haber aquí otra pareja cogiéndose al frente de nosotros. Pero a mí no me da la gana de estar viendo en todo esto. No. ¿Y por qué? ¿En qué te molesta? En que no lo hallo correcto. Para eso que, por favor, pídame permiso y se van al cuarto. O sea, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces
se va perdiendo una falta de... se va perdiendo el respeto, mezclado con la agresividad y la vulgaridad. O sea, todo es como una combinación, que lo que tenemos es una bomba, ¿no? Una bomba, tan sencillo como eso. Que en mis tiempos, vuelvo y te repito, ni en mis tiempos ni en los tiempos de mi papá la gente era santa. Pero había más un respeto, un decoro, y se hacían las cosas más a la escondida, ¿no? Pero por lo menos había un respeto, no sé. O sea, es muy duro explicarle a alguien de 26 lo que yo veo hoy por hoy, porque sí, definitivamente hay una libertad totalmente en pensamientos. Y no es que yo no esté de acuerdo en las libertades. Lo que estoy de acuerdo es que tu libertad no afecte la libertad de otros. Hasta ahí termina tu libertad, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué yo voy a estar enunciando las cosas, ¿no? ¿Para qué voy a estar... Si yo puedo tener sexo en mi cuarto, porque lo tengo que hacer en el sofá frente a todo el mundo? O sea, Claro. entonces, todo ese tipo, yo creo, de cosas se han ido perdiendo, a punta que se ha ido quitando cosas de los colegios, costumbres en las familias. Sí, yo pienso que más que todo eso. En las familias. En la familia. No, y ayuda en los colegios. Sí, claro. O sea, porque los colegios no son los que te van a velar por ti, pero la familia, estamos en un mundo donde la mamá trabaja definitivamente y todo. Y yo tenía a mi mamá metida en la casa. No es lo mismo que yo sea criado por mi mamá que por la empleada, ¿no? Definitivamente. Y yo también tengo que entender y entiendo a las mujeres que tienen que salir a trabajar. O sea, ¿qué puedes hacer, no? Pero las cosas van contribuyendo, o sea, es duro. Sí. He visto una generación que son los que están viniendo ahora como un poquito más pendiente de esos detalles de los hijos. Vamos a ver cómo... Porque siempre esto es un ciclo, ¿no? Cuando va para arriba, desastre, después viene una caída que viene, entonces el puritanismo, ¿no? Que no te lo aguantas ni, ¿no? Y eso ha pasado a través de la civilización. Vamos a parar esto aquí. Listo. Entonces vamos a seguir con la parte de familia, pero obviamente si recuerda algo que tenga que ver con respecto a la adolescencia en esa etapa, no, inclusive también podemos mezclarlo todo, podemos seguir hablando de lo mismo, porque aquí toca un punto súper importante que sé que va a tener que ver mucho con lo que me habló anteriormente, porque si tiene tías o tíos y primos que tengan vivos recuerdos de esas personas. Claro. Te contesto primero esa, ¿no? Sí, Okay. cómo no. Mi tía Lolo, la hermana de mi mamá, una segunda mamá para mí. Me he portado súper mal porque tengo rato que no la visito. Pero es una segunda mamá para mí porque son dos hermanas que siempre han estado muy pegadas y los primos hermanos nos criamos muy juntos. Y ella siempre muy cariñosa y siempre marcó, digo, mi mamá también muy cariñosa, pero de otra forma. Pero mi tía Lolo siempre fue, no mi confidente, más bien al revés, yo era su confidente. A pesar que era mi tía, yo era el confidente, yo tenía mucho eso. ¿Cuánto se llevaban de diferencia? Mi tía, imagínate si mi tía es 2 años mayor que mi mamá. Mi tía es del 35, yo 63, estamos hablando de 30 años casi, 28 años. Pero yo era el confidente de ella, imagínate. Yo tenía mucho eso. La gente siempre me ha buscado, todavía hoy por hoy, para hablarme, para confesarse, para pedirme opinión. O sea, siempre, grandes y chicos. Impresionante. Y siempre, porque una persona me dijo que era porque yo sabía escuchar, ¿no? Y que eso era muy raro. Pero siempre he tenido eso. Y mi tía sí, siempre fue una persona muy, muy apegada a mí. Cuando nosotros nos acercamos mucho a la iglesia, mi tía nos acompañaba siempre. Y siempre estaba con nosotros y hacíamos nuestro grupo de oraciones y todas las cosas juntos. Y yo, vivía comiendo allá. Y dormía mucho allá y todo, en la casa de ella.
mi abuela, pero mi abuela muere cuando yo tengo 14 años. Ahí, esa, la mamá bella, que es mi mamá, amada, mi abuela amada, la amaba, era su gordo. Y ella me echaba muchos cuentos de su juventud y todo, que era bien bonito, y ella creció en Nueva York. Y era como un mundo de fantasías lo que ella me contaba. Ella también, muy pegada. El padrino de nosotros, pero el padrino de confirmación, que fue el que hizo que nos... ese era un tipazo y nos llevaba todos los años del mundo, porque imagínate, muere a los 70 años y muere en los 81. Estamos hablando de 30, sí. Tendría 110 años, una vez. Sí. Y mi hermano y yo matábamos por salir con él, porque era lo máximo, era súper chévere. Era una persona, pero cuando te digo que rareza, imagínate, tendría 60 y pico años saliendo con estos pelados de 10 y pico, y nosotros dejábamos amistad y todo para salir con este padrino, con el señor Benjamín. Lo máximo. ¿Ese padrino era el esposo de su tía? No era nada de nosotros. Lo que pasa es que se hizo amigo de mis papás, y era mucho mayor que mis papás, se hizo íntimo desde que nosotros nacimos. Y era, yo le contaba la vez pasada a él que él era los que llegaba una vez al mes y se sentaba con mis papás un sábado por la noche. Traía las cositas de picar, mis papás ponían el licor y la cosa, se sentaban en el balcón. Mi papá fumaba en esos tiempos y ahí se quedaban hasta las 3 de la mañana, pero nos permitían a nosotros estar, lo que pasa, estábamos tan bien criados que donde abriéramos la boca nos sacaban los dientes. Pero nos permitían estar allí porque nosotros disfrutábamos, porque sabíamos que después de allí sabíamos a comer, era gordito, bien gordote, y le fascinaba comer la comida y todo lo demás. Y entonces siempre sabíamos que con él todo era alrededor de la comida. Aparte que era chistosísimo. Murió a los 70. Él también fue un personaje que siempre tenía muy... No te puedo decir que nos daba consejos ni nada, sino que nos hacía pasar bien. Una persona muy querida. Muy querida. ¿Me repite el nombre? Benjamín. Más bien, la familia de él, y él aparece ahí chiquitito en una de las fotos, Cornejo. En una de las fotos de las antiguas. ¿Quién más? Así que tú dices que haya... Sí, dice que tenga vivos recuerdos. Hay que decir nombres, más o menos cómo era su personalidad y cosas que recuerden haber hecho con ellos. Familia, ¿no? Sí. Bueno, mi primo, admirado, no hacía tanto con él porque él es 5 años mayor que nosotros, pero era el admirado porque era el tipo que el más guapo de Panamá, el tipo el primo mayor, el más guapo de Panamá, el mejor hijo, el mejor nieto, el mejor primo. No, o sea, era el perfecto, entonces siempre nos ponían de ejemplo, pero era imposible yo ponerme bravo con él. ¿Por qué no era una mala persona? No, porque era lo más bueno okay. de este mundo. Y donde le tocaran a sus gordos, entonces él era strong. Y donde le tocaran a algunos de los dos gordos, ¿no? Porque 5 años. ¿Cómo se llama? Adolfo Noriega. Ahora está pasando, bueno, ya está saliendo un cáncer. Y donde nos tocara, o sea, una fiera. O sea, nadie, ni a los dos gordos, ni a la prima, ni a Billy. Y era muy pegado, entonces él dormía mucho en mi casa y nosotros en la casa, a pesar de la diferencia de años, Adolfito era una persona que siempre estaba pendiente de nosotros, de los primos, ¿no? Y me acuerdo cuando nos montaba en la bicicleta, uno adelante y otro atrás, y él la manejaba, ¿no? O sea, sentía como una protección siempre en Adolfito, ¿no? Y siempre era como un orgullo así que Adolfito es mi primo, ¿no? Y entonces, y las hermanas también, porque las hermanas lindas,
mi prima, la mayor, es con quien más relación he tenido, ¿no? Que todavía mantengo. Y la menor, que es preciosa, desgraciada, todavía va para 56 y tú la ves y tú no puedes creer la edad que tiene. Un cuerpito, una cara. O sea, lo que menos tú te imaginas que tiene 56, que va para 56. Hay uno que dice chistes. Hay un fufo, tú no has oído fufo, ¿no? Ella es la mamá de él. Es un personaje. Ahora hacemos caso. Y entonces, pero Lourdes era diferente. Preciosa, espectacular. Unos ojos verdes espectaculares. Y Lourdes también era súper popular. Entonces Lourdes sí nada más era año y pico medio que nosotros, pero nos maltrataba cuando éramos chicos. Nos confiaba porque era un carácter de esto. Y después ya era la prima chévere y después era la prima famosa. No, porque teníamos 15 años y todo el mundo caía con ella, ¿no? Porque era linda, ¿no? Y era una chispa. Porque mi hermana también divina. Pero mi hermana siempre fue un carácter muy tranquilo, pausado. Más bien yo era que tenía que empujarla a que hiciera cosas, a que se divirtiera más. Sí, a que se divirtiera y a que también a que circulara, porque a ella siempre la querían para algo, ¿no? Y para modelos, y para propagandas, y para... En los tiempos que aquí sí se marchaba, ya nadie marchaba. Y era la batuta de mando y que mis Panamá, y, o sea, todo ese tipo de cosas. Y ella nunca quería, y porque era bien tranquilita, y ella estaba en el grupo de oración de mi mamá con la madre Soledad hasta los 16 años, y que yo a los 16 años también. Pero era así, entonces yo era el que le empujaba a Juan Carlos y yo, porque claro, era tan espectacular que todo el mundo se volteaba para verla, entonces nosotros éramos los hermanos, había que capitalizarla, ¿no? Y a pesar de que era tranquila, era muy popular, lógicamente. Un espectáculo de mujer tiene que ser popular, ¿no? Y entonces, déjame ver, ya me fui con mi hermana. O sea, los Noriega, sí mis primos Noriega y mi prima mayor, divina, aparte linda, era la contraposición de Lourdes, un ángel y una lady, ¿no? Todavía, ¿no? Y siempre fue muy cariñosa con nosotros. Éramos muy amigos de un primo mío que era muy mentiroso. Vivíamos peleando por mentiroso René de casa. Pero después con él sí nos separamos. Hay de Marcel Chevalier, otro primo pero por el lado de los Arosemena, mis primos Letzer, o sea, Marcel, Cookie y Mark, que medio gringos, pero siempre crecieron aquí en Panamá y ya a los 20 y pico se fueron a vivir a Estados Unidos. Siempre compartimos el mismo grupo. El Cookie siempre estaba conmigo, porque éramos la misma edad, ¿no? Nos llevamos un mes, yo le llevo un mes. Y entonces estábamos en la comparsa y toda la vaina, ¿no? Y chévere. Y llegábamos a las 3 de la mañana en la casa de ella. Y a comenzar a cocinar, pues siempre ha sido medio chef. No, y ahora se graduó chef, pero bueno. Pero ya viejo. Y entonces a comer a las 3 de la mañana, imagínate, en la casa ella preparando sopa de cebolla y preparando, o sea, porque no era de que un sándwich, ¿no? Sino entonces de muy bueno. Déjame ver. Familia, bueno, mi tía Rosario, mucho mayor. Tengo muchos buenos recuerdos a pesar del carácter tan... ¿Y por parte de mamá o por parte de papá? Mamá. Carácter muy duro. Pero igual lo visitó. Sí, exactamente. Igual me visitó mi tía Rosario. Sí. Y me regaló varias cosas. Ahí tengo varias cosas. Y la nieta, que es una de mis mejores amigas hoy por hoy, que era una de las mejores amigas de mi hermana hace 20 años, terminó siendo una de mis mejores amigas y la conozco desde que tenía yo 9 años, estaba metida en mi casa. La nieta inclusive cada vez que tiene algo y que, ay Rafael, yo te voy a dar esta cosa que a ti, que yo sé que ella le dice mami a
a su abuela, le decía, ¿a ti te gustan estas cosas de mami? Yo no aprecio nada estas vainas. Entonces ella me iba regalando vainas de que me gusta tener, o sea, fue un personaje, ¿no? Entonces, pero mi tía Rosario fue muy... Me habló muchas cosas, me enseñó muchas cosas. Muchas cosas que que no se hacían en Panamá, pero ella tenía una vida mucho más internacional, ¿no? Y entonces me enseñó muchas cosas que no se hacían y que yo fui aprendiendo, que me gustaban, ¿no? Por el lado de mi papá, mi tío Jaime, chévere en el gimnasio, juraba que era un chiquillo. Dije 3 años menos que mi papá y era... Pero éramos primos, somos realmente primos, ¿no? Pero nos tratábamos como tío, yo le decía tío Jaime. César Rosemena. Era chévere, tengo años también. Años. El Chevalier era, Marcel era por parte de mi papá. Y los Letzer también son por parte de mi papá. Y que haya aprendido. Es que de todo el mundo uno aprende algo, ¿no? Y algo se queda, se va quedando, ¿no? De todo el mundo uno va aprendiendo y uno va absorbiendo, si sabe hacerlo. Lo que pasa es que normalmente la gente desecha lo que no le interesa sin pensar que mañana te va a interesar, ¿no? Mi prima tocaba piano. Ay, yo solamente pensaba que tenía que ir a una clase de piano hoy por hoy. Qué lástima que aprendí a tocar piano. Tengo el piano. Abel dice que lo va a tocar. Porque bueno, hay que afinarlo primero. Compré el piano, no sé tocar el piano. Pero no es lo mismo que uno aprende a chico, ¿no? Claro, es mucho más fácil. Exactamente. Y ahora es... Y ella tocaba el piano lindo. Y yo me sentaba al lado de ella y la tocaba el piano. Siempre me fascinó eso. Pero muy perezoso, estaba muy en lo mío para meterme en clase de piano, para cultivar todo eso. Voy a parar un momentito aquí otra vez. Vamos ahora con el tema, seguimos en la adolescencia, pero vamos a tocar un tema artístico. ¿Ha participado directamente en actividades culturales durante el tiempo del estudio? ¿Qué piensas de la cultura panameña? Me fascina. Diablicos, carnavales, culecos, comparsas, reinas. Más bien, me da rabia y regaño hoy por hoy a mi mamá que por qué no nos metió a clases de tipi. O sea, pero a mí me arrebata la música típica panameña, pero no Dorindo Cárdenas, ¿no? Sino que me parece nice, pero no me lo pongo así. Pero las décimas me parecen fantásticas, impresionantes, me han admirado. La música panameña linda, el punto y el Danubio y el socavón del Canagua, cosas así, música espectacular. La pollera me arrebata ver las polleras, los diablicos me arrebatan, o sea, un baile, o sea, todo eso me arrebata. Y si yo llegara a tener poder o lo que sea, le meto montones a eso, directamente a lo panameño que se está perdiendo, y a mi pasión, que es la música clásica y a la ópera. Esas son mis pasiones, ¿no? Sí, aquí hace falta un poco empuje a ese tema. Nosotros tenemos nuestra fundación, pero y cada día hay más gente que comienza, pero no estábamos familiarizados de eso, a pesar que Panamá fue hasta 1940 un centro, uno de los centros en Latinoamérica de ópera. ¿Qué pasó? No me preguntes. Pero en los tiempos cuando yo era pelado, el Teatro Nacional estaba cerrado. Wow. Los militares fueron los que lo abrieron. Era un depósito.
pero me hubiera gustado a mí participar más en lo típico. Recuerda también que, bueno, estamos hablando, lo estamos reflejando desde el punto de vista de la adolescencia. Me comentaba al principio que de lleno estaba en el Club Unión con respecto a el tema del carnavalito, ¿no? Pero en el carnavalito se mezclaba también las coronaciones, y las coronaciones eran totalmente típicas. Pollera, montunos. Entonces también me fue creciendo eso. Digo, no es que no sepa bailar típico, pero no soy o sea, como me hubiera gustado, ¿no? Pero sí me aprendí en esos tiempos sobre eso, porque mi mamá nunca fue de... Más bien, yo la vine a empollerar a mi mamá no hace mucho, hace como 2 3 años, un libro grande de la pollera que hay, ahorita te lo enseño yo. Mientras que las empolleramos aquí a mi hermana, porque ni mi hermana ni mi mamá. Han sido mis sobrinas y mi cuñada las que eran de empollerarse. ¿Siente que la cultura norteamericana influyó en parte de lo que sería su adolescencia o su crecimiento y vida panameña? Totalmente. Porque en Panamá nos agringamos totalmente. Pero, durante 100 años tuvimos a los gringos dividiéndonos la capital. ¿Qué te parece a ti? O sea, tú te unieras por el Puente de las Américas. Por el Puente de las Américas flameaban las 2 banderas cuando ya era chico, ¿no? Antes nada más flameaba una bandera. Y estaba la zona del canal, o sea, yo me acuerdo perfectamente la zona del canal y las garitas. Nosotros no podíamos entrar, a menos que tuviéramos algún permiso o lo que sea. Pero los gringos sí podían entrar aquí. Entonces los gringos, y después ya los gringos vivían, después de la firma del tratado, de los tratados que comenzaron a dar ciertas bases, ya los gringos se fueron mudando por acá. O sea, creciste, todas las familias tienen, mi tío era gringo, es gringo. Perdón. Exacto, comentó que tenía unos primos. Y no, ese es mi tío. Una primera vez de mi papá, mi tía Marcela, está casada con mi tío del gringo también. O sea, yo tengo a los Wagner y a los Letzer, primos míos. Wagner a los Semena, Letzer a los Semena, ¿no? Y así la mayoría de las familias tienen, los mellizos estos eran gringos con panameña, ¿no? Y claro que la forma de vivir de Panamá fue totalmente agringada. A mí me chocaba cuando yo fuimos a vivir a Costa Rica, me parecía que yo había retrocedido en el tiempo. Cuando fui a Bogotá, una gran capital, como que había retrocedido en el tiempo. Panamá era minúsculo, pero Panamá tenía como más, tenemos las facilidades, o sea, todo en un lugar mucho más chiquito, pero todo muy estilo cosmopolita, a pesar que eran ahora son 2.000 edificios, antes éramos 30 edificios, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo crecí en edificios, yo nunca viví en una casa, ¿no? Ya. Y a los 8 años me mudé al diplomático, era el rascacielos de 15 pisos, ¿no? O sea, desde esos tiempos era muy común el skyline de Panamá. Digo, claro que si tú ves el skyline de Panamá en esos tiempos como el de ahora, tú dices que... Obviamente. Pero en su época era pero lo en que su era. época era otra cosa, ¿no? Estaba en un aeropuerto, en un aeropuerto donde llegaban todo tipo de líneas aéreas europeas y gringas, y Latinoamérica menos. O sea, porque estábamos muy concentrados los gringos. Habían 16 bases, ¿no? Entonces, el estilo era muy... Aquí teníamos todas las franquicias habidas y por haber. Sí. Cuando en los otros países no habían casi franquicias, ¿no? Era porque tenían a los gringos viviendo aquí. 16 bases militares, ¿cuántos gringos vivían aquí? Claro. Esta pregunta está muy buena. ¿Con cuál canción puede identificar su época de adolescencia? ¿Por qué? ¿Y qué sentimiento aflora cuando la oye? Chuleta, hay varias. Pero que tengo ahora mismo varias en la cabeza, pero yo te puedo decir así: adolescencia, Night Fever, Grease.
Tell me more, ta, na, 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 na. Esas dos. Salsa, Juanita More. Celia Cruz. ¿Qué le hacen recordar? Chévere. Las fiestas en el club. Antes había muchas fiestas en el club. Fiestas grandes en la terraza grande del club. Los años nuevos. No, y las fiestas cuando traían a estos cantantes. Como en Panamá no había, como te digo, habían 2 discotecas y no era el centro gastronómico que es hoy ni nada por el estilo. En el club se concentraban muchas cosas, entonces traían a los grandes artistas. Miami Sound Machine, que es Gloria Estefan, esa gente. Vivían metidos allí, pero eran casi la orquestita. No una orquestita, no, punto. Chéveres y todo, pero venían de Miami, punto, ¿no? Ahí vi muchas veces a Celia Cruz, ahí vi a Rubén Blades, ni se diga, ¿no? Ahí vi a Oscar de León, vi a Willy Colón, ¿qué te puedo decir? Julio Iglesias, cuando Julio Iglesias comenzaba a estar en auge, o sea, todo eso nos traían y eran constantemente noches que habían abajo y eran fiestas, o sea, aparte de los carnavalitos y los escrutinios, Esos eran los eventos. teníamos los eventos esos, que eran 5 al año por lo menos, y teníamos el Gran Año Nuevo, que el Gran Año Nuevo era una belleza. ¿Y usted se encargaba también de eso? ¿Ah? No. No, esa comisión no la está. No. De actos culturales, de actos sociales. Pero era una belleza los años nuevos. Una belleza y todo el mundo trajeado. No, ahora todo el mundo sale. Antes para mí año nuevo era ensacarme. Y las mujeres eran pura traje largo. Ahora no, ahora es como si fuera. Mientras más corto, mejor. O sea, como. Nada que ver, ya año nuevo es como nada. Sí. De sus viajes, ¿qué recuerda de sus vacaciones más memorables en la adolescencia? Miami. En esos tiempos uno viajaba a Miami. Disney. Tenía meses abiertos Disney. Disney World. Fui en el 73 y creo que Disney abrió en diciembre del 72 una vez así. Fue el 73 fue lo máximo. O sea, imagínate, 9 años Disney. Hoy por lo menos el que no ha ido se imagina cómo es Disney. En esos tiempos era que Disney era el mundo de Disney en televisión, ¿no? Entonces cuando fuimos y que y yo no sabía que era tan nuevo, o sea, después me vine a enterar que era tan nuevo, o sea, ya grande. Y que ay carajo, si yo fui casi inaugurando. Disney. Aquí estoy, madre. Buenas. Bueno, ¿Qué tal? Disney World. yo pregunté si todavía llegaba. ¿Cómo está? Mucho gusto. César Ramos. Igual, llegué. Hace rato. Sí. Ajá. Que se hace realidad algún día. Sí, porque han pasado ya Cuando tengo 17 años. le estoy diciendo a César que Me dijo eso. la mayoría de las entrevistas están 15 metros, 3 metros bajo tierra ya no. Ya sea el polvito ha quedado abajo. Disney como que fue lo más. Y es que viajamos a Miami. Mi primer viaje así diferente fue a Nueva York y ya no era de adolescencia. Bueno, sí, más o menos adolescencia, tenía como 17 años. Buenas. ¿Qué tal? Sí, mi papá. ¿Cómo está? Bien, gracias. Mucho gusto. César Ramos. Sí. ¿Cómo? César. Como a los 17 fue que fui a Nueva York. Fue wow, chévere. Pero no fue así memorable. Memorable te puedo decir Disney. Porque a Nueva York, y eso que a Nueva York, esa vez fui a lo grande, porque íbamos por el estado. O sea, Nunca viajó con amigos, así solo con amigos no. adolescente, ¿no? Responsable, ¿no?
Era impensable en esos tiempos. Ya a los 20 y bajos sí, pero adolescente no. ¿Cuáles fueron los hechos de la vida país que recuerda que hayan acontecido durante su edad de adolescente y cuáles fueron relacionados con su familia? Relacionado con mi familia no, pero definitivamente los tratados Torrijos Carter. Eso fue algo memorable, a pesar que yo no le daba la importancia, pero hoy por hoy veo y que coño, Sí. y yo lo viví, me acuerdo los fuegos artificiales y todo, eran de día, por la tarde. Fuegos artificiales y ay, que el canal, y pues mira cómo está. Y sobre todo que decían que iba a pasar en el 2000. Para mí el 2000 era de aquí a la eternidad, ¿no? Imagínate. Eso yo diría que es lo más memorable. Y las peleas de Durán. Durán era el ídolo mundial. Y era panameño y te lo encontrabas en las esquinas de la calle, ¿no? Y era súper chévere, ¿no? Era un tipazo. Pero el más memorable es ese, con mi familia, así, que han tenido que ver con mi familia, adolescencia. Estábamos tranquilos, mi papá pues estaba en el sector privado, a Dios gracias. Bueno, a Dios gracias no, si terminó fuera del sector público. Jubilado, imagínate. Sí. Bueno, creo que terminamos con el capítulo número 2 de la adolescencia. De todas formas, igual. Continuamos con la parte de la familia en la adolescencia del señor Rafael. ¿Quiere continuar con algo de alguno de sus familiares que haya dejado por fuera? Le comenté respecto a tíos, primos, tías, etcétera. Bueno, ya los otros vendrían siendo ya, o sea, que los quería mucho, los quiero mucho, lo que sea, pero no eran con pinches míos ni nada por el estilo, ¿no? O sea, gente con que yo salí o sea, tengo un montón de memorias, pero no voy a decir la lista familiar entera, ¿no? Claro. Le hago esta pregunta, que también viene muy relacionada con el tema de la adolescencia. La rebeldía. ¿Cómo considera usted que expresó esa rebeldía de adolescente? No estudiando. Bueno, yendo todos los fines de semana al Club Unión, a la discoteca. Sí, pero una rebeldía allí. Mis papás felices, sabían que estábamos en el club juntos. No había que pensar más. Panamá era otra vaina, totalmente distinta, tranquilita. Bueno, hasta los 16 años era gordo y desaliñado. Puede ser algún tipo de rebeldía, ¿no? Hasta que a los 16 años decidí adelgazarme por primera vez y después fui un yo-yo. Aunque no sé si eso vendría siendo... Sí, yo diría que es rebeldía, porque bueno, si uno se descuida es que a ciertas edades es una especie como de rebeldía contra algo, ¿no? Podría decir, pero la verdad que fuimos muy dóciles, hijos muy dóciles, muy tranquilos, y no recuerdo haberle dado a mis papás un dolor de cabeza, ninguno de los tres. Yo no sé si nos tenían tan entrenados y nos habían dado tanto que no se nos ocurría. No, éramos rebeldía así, fuera a quedarme y me quedé un año y ¿qué? No hay yo que haya sido rebelde, nos escapamos, cosas así, o sea, escapada y... Pero no hay nada que lo marque así de que una época completa, ¿no? No, para nada. Bueno, vamos a unir eso con la siguiente pregunta que dice cómo fue su relación con sus padres, hermanos, durante su adolescencia. Excelente. Con las peleas, con o sea, todo lo normal lo que hay, conlleva. pero excelente.
una niña es una infancia, una adolescencia perfecta y con mucha estabilidad emocional. Vuelvo y repito, siempre hay bajas, hay, o sea, altos y bajos, ¿no? Pero no, o sea, súper bien. Súper bien. Inclusive mi hermana, que es 4 años mayor que nosotros, teníamos nosotros 15, ella tenía 19, se iban los amigos a estudiar afuera y ella se unía a nuestro grupo. Y era 4 años más y se iba a todo meter con nuestro grupo. ¿No? O sea, nos íbamos, nos agarraba Vivi, agarraba el carro, que es lo que manejaba, y nos metíamos que 5 amigos y Vivi manejando, todo el mundo fumando dentro de ese carro. ¿Saben? Era como una cortina de humo. Y nos íbamos a un lugar que se llama Contractor Hills. Yo no sé si todavía existe Contractor Hills por el canal, que para ver la vista de noche. Hoy por hoy no se me ocurre, sabrá Dios que te matan allí, ¿no? Pero en esos tiempos todavía se podía hacer, ¿no? Y era chévere, dábamos vueltas con Vivi y nos acababa el tanque entero. Súper bien, y con Juan Carlos siempre. Solamente para llevar una relación en mi cabeza también, de sus 2 hermanos, ¿cuáles son las edades? Ok. No, Vivi Es la mayor. 5'7", Juan Carlos y yo 5'3". Se lleva un poquito. Pero 4 años, pero 4 años en la adolescencia. O sea, vi que hacía a los 18 años con unos de 14. Pero no, chévere. Jugábamos muchos juegos de mesa, cartas, todo el mundo fumaba. Todos chupaban menos yo no chupaba. Yo tenía hasta los 43 años. Ahí fue que me salió todo esto. No, la pasábamos rareza. Y con Vivi y Juan Carlos y yo siempre estábamos juntos. Y teníamos los mismos amigos. Siempre hemos tenido el mismo grupo. Nada más que del mismo grupo, unos cuantos eran más íntimos amigos de Juan Carlos que míos. Y unos cuantos eran más íntimos amigos míos que Juan Carlos. Pero todos éramos íntimos amigos. O sea, y algunas veces compartíamos amigos. Íntimos amigos. La relación excelente. Excelente. Mi mamá era muy estricta, pero a la vez era muy y alcahueta. Una vez llegamos a las 4 o 5 de la mañana, no me acuerdo. Una histérica, nos abrió la puerta y comenzó sobre todo a regañar a mi hermana. Y es que, pero es que va mi mamá a que no adivina lo que pasó. Evelina, una íntima de mi hermana, Evelina, imagínense, rompió con ¿cómo? ¿Y eso cómo fue? Y ahí ya cuéntame. Ya venía todo el cuento, ¿no? O sea, era muy así, ¿no? O sea, la cambiábamos rápido. ¿Y su papá? No, mi papá era mucho más parco en eso. Casi nunca nos regañaba. Una vez al año, esa vez al año era la tormenta en la casa. Pero no se sentaba a oír los cuentos. De vez en cuando sabían, pero no estilo mi mamá que se sentaba con nosotros. Que le interesaba más el cuento. Y se sentaba con las amigas de Vivi, con nuestros amigos y todo. ¿Me entiendes? Sí, ya estaba más al día. Ajá, exactamente. A pesar de la personalidad y el look de mi mamá, ¿no? A pesar de eso, la gente le tenía confianza. Y todavía, porque todavía la gente en las primeras le temen. Después ya... Voy a pararle aquí porque paramos también con el tema. Igual seguimos con el tema de la adolescencia, pero esta vez me toman aquí un punto de la moda. ¿Qué cosas estaban de moda durante su adolescencia y cómo influyeron esas cosas en su comportamiento y en su forma de expresarse? ¿Estás en la moda? Bueno, me comentó que lo del cigarrillo en ese momento estuvo de Ah, moda. bueno, ok. Cosas así. Ok.
O sea, sí, el cigarrillo, sí, definitivamente el cigarrillo y el licor. Lo que pasa es que yo nunca agarré el licor. Y la droga, pero tampoco nunca la agarré. Pero sí agarré el cigarrillo. A los 14 años, qué ridículo que me vería con un cigarrillo hasta el día de hoy todavía. Dejé 4 años de fumar, pero ya, perdona. Dejó de fumar hace 4 años y volvió. No, dejé de fumar 4 años y volví. Del 2000 al 2004. 4 años exactos, 2 de mayo al 2 de mayo. ¿Por qué? Para unas elecciones de mi hermano fue 10 años diputado. Y entonces de los nervios dije, ay, dame un cigarrillo. Y todo el mundo se volteó y dije, un cigarrillo. En esos tiempos yo era gimnasio, te comía el gimnasio 2 horas y media diarias de gimnasio y te comía lechuga, ¿no? O sea, era todo, dije, fitness, toda la vaina. Dejé fumar, no fue por eso, sino por soy asmático, me dio un ataque de asma y entonces cuando ya tenía 3 semanas sin fumar decidí dejar fumar, ¿no? No le dije a nadie, se fueron dando cuenta poco a poco la gente. Y entonces, de repente, Mr. Fit, el día de las elecciones le dije, pásame un cigarrillo. Yo como ¿tú? O sea, ya habían como que desvinculado el cigarro de su presencia. Ajá, exactamente, porque Rafael ni tomaba ni chupaba, o sea, ni bailaba pegado, ¿no? Era todo desde que, ay, sí, ya me fumo un cigarrillo, ¿tú crees que voy a volver a fumar? Ese día me fumé 5 cigarrillos. Y de allí, ese año de mayo a diciembre me había fumado 3 cigarrillos más. Y así con la huevación fui otra vez te fumaba. Regresemos a lo de la moda. Así como por ejemplo el cigarrillo. El cigarrillo definitivamente fue porque en esos tiempos era todo, el cigarrillo era moda. Bueno, en esos tiempos no, y más atrás, ¿no? O sea, pero que los chiquillos lo hicieran. Y que el glamour era cigarrillo. O sea, tú agarras las películas de los 70 para atrás y quizás 80 y pico para atrás, todo el mundo glamorosamente con el cigarrillo, ¿no? En las mismas películas. Las propagandas más exquisitas eran las de cigarrillo y las de licor. Más bella. Y patrocinaban todos los eventos deportivos. Cigarrillo y licor, ¿no? Entonces era, y claro, tú eras el grande porque tú fumabas, ¿no? Yo le robaba al principio los cigarrillos a mi papá, después quedamos, hasta que mi papá y mi mamá nos dijeron, me fuman en mi cara. Oh, craso horror. Bueno, estuvo bien pensado, pero la verdad que no resultó. Ya teníamos cumpliendo los 15 a los meses. A mí mentira que van a decir yo haciendo el ridículo, decir que mis hijos no fuman y ustedes sí fuman. Fumen frente a nosotros. El primer cigarrillo nos dio pena, de ahí en adelante fue licencia para matar, ¿no? Y mira 53 que da con cigarrillo. Y eso fue definitivamente una moda. Las otras modas que lo único, digo, en cada cenicero, en cada restaurante, en cada mesa de un cenicero. En los hospitales había ceniceros. En los salones de espera había ceniceros. En los cines, yo sí no me acuerdo de los ceniceros en los cines, pero yo sí no me acuerdo de la gente fumando. Yo no, pero yo no entré a cines que me acuerdo que hayan estado fumando. En los aviones, avión era sinónimo de cigarrillo. Es que en todos lados había o sea, en las casas, tú entrabas a la casa, o sea, lo más lógico es que yo te tuviera aquí un cenicero y tú prendías tu cigarrillo aquí como la cosa más normal de este mundo. Entonces, era chévere, hasta que se te pega el vicio, ¿no? Y la chupadera, yo considero, dicen que ahora no, pero considero que la gente chupaba más antes. Se chupaba booking en ese tiempo. Yo tengo mis amigos que sí son mayores y ellos resisten mucho. O sea, no es lo mismo de que yo con 2 vasos, ya no soy nadie, y ellos 2, 3 botellas y... Es que yo lo veo en general en las nuevas generaciones y yo veo que no tienen mucho aguante. Sí. Mientras la gente mayor, de 40 para arriba, lo que pasa es que yo comencé, mi primer trago fue a los 43.
Un día antes de los 43. Y nada más tomó vino. No quise aprender más nada. Sí, que antes las cosas era como más seco, era más el trago a las rocas. Sí, no, todavía. Pero yo nunca tomé, nunca, yo era Coca-Cola de dieta. Hasta que comencé, aquí la cultura del vino comenzó fuertísima y ya yo era casi un experto en vino, pero no tomaba vino. ¿Qué te parece? Porque todo el mundo tomaba alrededor mío vino, me fui aprendiendo toda la cultura del vino y entonces de repente fue en un avión donde terminé tomándome mi primer trago, me fascinó la vaina y bueno, para allí se jodió el... Voy a quedar sin tomar vino. Ahora estoy tratando de hacer detox. La semana pasada no tomé. Pero recomiendan una copa de vino por lo menos a la semana. No, al día. Ah, al día, cierto, sí. Para la presión. Uh-huh. Sí, pero yo no... Para el estrés y para... Y yo soy adicto. A Dios gracias, yo no agarré un puff de marihuana. Yo voy a agarrar un puff de marihuana y tú me hubieras encontrado bajo un puente. Porque no, yo tengo una personalidad adictiva. No, volteate y mira los libros. Sí. Volteate y mira el arte. La música. Cuando me metí en gimnasio fueron 20 años esclavizado en un gimnasio, pero 20 años preesclavizado. Siempre lo agarraba. Cuando comenzó el gimnasio también lo consideraría como una moda, en ese entonces. No, sino que me dio ya rabia de que me adelgazaba, me engordaba, me adelgazaba, me engordaba, me adelgazaba. Y cada vez que me adelgazaba quedaba flaquito. Siento que me estás escribiendo a mí. No, pero yo siempre te he visto que delgadito. Bueno, sí. Yo me engordaba, me adelgazaba, me engordaba, me adelgazaba, me engordaba, me adelgazaba. Y entonces cuando me adelgazaba quedaba vuelto un hilito. Y entonces me daba rabia que, o sea, el cuerpo de gota que tengo yo. Y como a los 28 más o menos, 27, decidí comenzar a meterme al gimnasio. Al principio fue, imagínate la primera vez que agarré una barra. Ay, qué vergüenza. Agarré la barra, se me cayó la barra en el pecho. Yo no podía levantar la barra. Sola. Vergüenza, sola. Qué pena, y después levantaba 300 libras. Bueno, años después. Uh-huh. Me volví adicto, pero adicto al gimnasio. Nunca pensé. Yo rehabilité 3 años de educación física. Imagínate. Pero cuando lo dejé, agarré una metralleta y la agregué. A los 26, 47 años. Vamos entonces a parar esa parte. Simplemente quiero saber si puedo seguir grabando en una misma ya grabada. Ruth Ehrman, que fue reina del carnaval en el 27. Uh-huh. Fue que le regaló la colección entera de ella. Entonces me hablaba de cuando fue reina en el carnaval, imagínate, en 1927, wow. Y cómo era el carnaval en esos tiempos, o sea, una cosa totalmente distinta a lo que es hoy por hoy, ¿no? Y a lo que era en esos tiempos ya, en mis tiempos. Y entonces, wow, tú vas oyendo ese tipo de cosas. Otro tío ahí que murió hace muchos años. No, mentira, muchos años no, él murió hace poco, pero casi, si no cumplió los 100. Que él fue ministro y con el segundo periodo de Arnulfo y los golpes de Estado que le dieron y cuando tuvieron que salir y asilarse y no sé qué. O sea, todo este tipo de cosas que del Panamá de antes, de las vivencias de los viejos, de cómo pensaban. Choques de no culturales, pero de generaciones, ¿no? Porque me decían cosas que para ellos era normal, o sea, y que hoy, ya a esos tiempos ya me chocaba, y hoy en Panamá de hoy sería como casi una aberración, ¿no? ¿Me entiendes? Y ellos te lo hablaban la cosa más normal, ¿no? Entonces era interesante, ¿no? Porque entonces también aprendiendo de que uno no puede ser radical. Lo que tú piensas no es lo que yo pienso, tan sencillo como eso. Y nadie tiene la verdad absoluta. Porque la verdad es un espejo, decía, creo que era Platón, un espejo grande, roto en una multitud inmensa de pedazos. Y cada uno tiene su pedazo. Entonces, cuando tú vas hablando con viejos, cuando tú vas hablando con tu gente de tu generación, porque no era que yo ahora me pasaba nada más con viejos. Claro, de vez en cuando tenía sus... No, yo seguía manteniendo mis amistades, uh-huh. ¿no?
mis grupos y las salidas, pero ya después cambiaron de discoteca bar. Pero entonces tú oías y después con nuestras amistades de 40 y pico, con los problemas de los 40, o sea, fue como una amalgama de muchas cosas y muchos aprendizajes que tuve. Algo muy, muy interesante. Ok, entonces para hacer un mini resumen de lo que hablamos en este capítulo, de la parte de los amigos, su vida prácticamente tuvo como un antes y después de lo del Club Unión y de sus comisiones y de todo lo que se encargó y de todo lo que le generó ser líder desde tan pequeña edad hasta que su hermano lo convenció del hecho de siempre lo fue como llevando. Se puede atender.